Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina, bienvenidos a este canal. Como ya vieron en el título del video, hoy voy a hablar acerca de mi experiencia viviendo, trabajando y estudiando en Australia. Y es que antes de empezar quiero decirles que cada experiencia es muy única. Cada persona vive este proceso de una manera completamente distinta. Algunas historias pueden tener rasgos similares o iguales, pero al fin de cuentas cada experiencia es única. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, para empezar voy a darles como un contexto de por qué decidí ir a Australia y cómo empezó toda esta gran aventura. Principalmente era el año 2021, así que por esa época Australia había cerrado sus fronteras, no dejaba entrar ni salir a ninguna persona. Entonces pues simplemente yo tenía ese plan en la cabeza y yo decía, bueno, pues voy a estar pendiente cuando Australia abra sus fronteras para empezar con todo el trámite. ¿Por qué quería Australia? La verdad es que el inglés y yo nunca fuimos amigos. Amigos, yo realmente fui muy mal en inglés toda mi vida y yo sabía que para poder aprender el idioma yo necesitaba irme del país. Así que esa fue la primera razón. La segunda razón es que desde muy pequeña siempre me llamó la atención el tema de los canguros y los koalas. Amigos, yo veía esos animales y yo decía, yo quiero conocerlos, además porque Australia queda al otro lado del mundo y yo decía, Dios mío, yo siento que jamás en mi vida voy a poder estar al otro lado del mundo. Entonces era algo que en mi cerebro era inimaginable. Era el año 2022 cuando un amigo de mi hermana que reside en Australia le dice como, mira, yo tengo una agencia, ¿qué te parece si charlamos allí? Yo voy a estar en Colombia y mi hermana me comenta la idea y yo dije, ok, podría entonces escuchar qué es lo que tiene pues para decirme acerca de Australia y podría considerar la idea. Así que así fue. Tuvimos una reunión presencial aquí en la ciudad de Bogotá y me encantó la idea. O sea, me encantó toda la experiencia de estudiar en el exterior y yo decía, ok, esto es lo que tengo que hacer y me animé. Así que bueno, empecé mi proceso exactamente en febrero. Los papeles de verdad salieron muy rápido, todo salió demasiado rápido. Yo apliqué a la visa en el mes de julio y tenía que empezar curso el 30 de octubre, si no estoy mal, del 2022. Y viajé exactamente el 25 de octubre a Australia. Mi visa la aprobaron en el mes de octubre. Resulta que me llama mi asesora por videollamada y me dice como, Caro, aprobaron tu visa. De hecho, este es el video, se los voy a dejar porque fue una emoción muy grande. Así que bueno, viajé el 25 de octubre del 2022 a Australia. Hice toda esta travesía por el mundo, Bogotá-Madrid, Madrid-Qatar, Qatar-Melbourne. Así que fue una experiencia increíble. Una vez llegué a Melbourne, mi ciudad era Melbourne. Bueno, nada, allí obviamente todo era nuevo, a pesar de que llegaba a una parte conocida, porque pues me iba a quedar en la casa de una amiga de mi hermana. Eh, pues todo era completamente nuevo para mí, estaba sola al otro lado del mundo, donde no conocía absolutamente nada, no conocía absolutamente a nadie, no hablaba el idioma porque en ese momento yo no hablaba nada de inglés, o sea, era completamente nula en el inglés. La semana siguiente tuve mi inducción a mi escuela eh, y empecé como toda esta travesía de vivir la experiencia internacional. Y aquí quiero tocar un punto muy importante y es que si bien migrar es una experiencia increíble, también es una experiencia muy difícil. Siento que se ha romantizado mucho el tema de migrar y estar en otro país, pero cuesta, ¿sí? A veces yo recibía comentarios de amigos o de familia que me decían como por Dios, pero estás en el primer mundo
que puede ser tan mal, o sea, ya todo es perfecto y no es así. No es así, obviamente estos países, hablo puntualmente de Australia, tienen muchas ventajas que tal vez no tenemos aquí en Colombia en cuanto a temas de seguridad, a temas sociales, eh, pero igualmente vivir la experiencia mientras tú te acoplas a ese ritmo de vida es muy difícil. Empecé a estudiar inglés en Melbourne, a la par iba en la búsqueda de trabajo, pero fue muy complejo. La verdad, no les voy a negar y no les voy a decir mentiras. Fue bastante difícil poder encontrar un trabajo estable y si me lo preguntan, nunca lo encontré. Nunca encontré un trabajo estable en donde pudiera como dejar de preocuparme simplemente como en decir, bueno, voy a estudiar y después a trabajar o viceversa. No, yo tenía que pensar todos los días qué iba a hacer para poder sostenerme. Entonces, me salían trabajos casuales, principalmente los trabajos que yo hacían era de cleaning, eran de hospitality, eran de cuidar mascotas y ser niñera. Mi situación económica empezó a tornarse muy, muy compleja y realmente ahí es cuando ya tu paz mental empieza a tambalear un poco. Empecé a vivir muchas cosas mentales que llevaron incluso a ser físicas y colapsé. Creo que esto es en teoría normal. Yo no soy psicóloga y como les digo, yo hablo desde mi experiencia, pero siento que un factor denominador en todos los migrantes o en algunos es el tema de sobrellevar toda esta paz y esta estabilidad mental y emocional. Y por supuesto, cuando no tienes los medios para hacerlo como un trabajo estable, pues todo se vuelve muchísimo más complejo. Así que duré en Melbourne 8 meses, pues digamos con trabajos muy casuales a la par que yo estudiaba. Y aquí debo decir que también hubo ángeles en mi camino que me ayudaron a sobrellevar esto. Y hablo de una amiga muy puntual y ella me ayudó, literal, me invitaba a almorzar. Yo estaba triste y ella era como, ven a mi casa y vemos películas o de pronto hacemos karaoke o salimos a bailar o lo que sea. Y realmente eso fue lo que a mí me reconfortó para poder como sobrellevar todo este tiempo en Melbourne. Ahí hay un antes y un después en toda esta experiencia de mi vida. Mi hermana con su esposo llegan a Australia en febrero del 2023. Pero mi hermana no iba para la ciudad de Melbourne, ella iba para la ciudad de Adelaide. Cuando ella ya estaba aquí en Colombia, ella ya tenía un puesto de trabajo allá en Australia. Eh, Así que simplemente ella llegó a Australia con su esposo y empezó a trabajar en esta empresa. Es una empresa de tecnología, cybersecurity y software. Mi hermana empieza a trabajar allí, yo tengo mi vida en Melbourne, ella tiene su vida en Adelaide y nos hablábamos por teléfono, ella me llamaba, yo la llamaba, nos estábamos comunicando. Mi situación en Melbourne estaba empezando a ser mucho más crítica hasta el punto en el que yo decido eh, devolverme a Colombia y decirle a mis papás como ya siento que esto me está pudiendo más a nivel mental y a nivel físico. Y ahí es cuando te das cuenta que siempre puedes más. Yo hubiera podido renunciar en ese momento, pero agradezco en este momento de la vida que mis papás jamás me dijeron, tranquila, entonces devuélvete. Nunca. Aunque no fueron duros tampoco. Pero recuerdo mucho que ellos siempre me dijeron, lúchalo, lúchalo. Cuando tú te sientas cansada es cuando más tienes que poner una milla. Vamos, ¿sí? Y yo siento que eso fue lo que me mantuvo 2 años. Ellos jamás hicieron el esfuerzo en decirme, no, ya, ven aquí, deja todo ya y ven aquí. Jamás, nunca, nunca. Ya mi visa estaba por vencerse, como les digo, yo ya tenía muchísimas ganas de devolverme, ya sentía que yo no pertenecía, que no había ni siquiera aprendido nada, porque además mi college era muy malo, entonces realmente yo decía,
ya no puedo más. Después de esto, justamente 2 semanas antes de que se me venciera mi visa, mi hermana me llama un día y me dice como, Caro, mi jefe me mandó a hacer una tarea que yo no tengo ni idea y eso lo haces tú. Yo soy comunicadora social y periodista, pero tengo énfasis en marketing digital, creación de contenido, social media, community manager. Mi hermana me dijo, mira, mi jefe me mandó a hacer unos contenidos para LinkedIn porque el LinkedIn de la empresa está muy quieto y yo no sé hacer eso. Me pidió una parrilla de contenido, yo no sé hacer eso. Entonces, ¿será que tú me puedes ayudar? Yo a mi hermana le digo, perfecto, yo te ayudo, no te preocupes. Pues digamos, le hice el trabajo a mi hermana y mi hermana se lo presentó a su jefe y fue muy sincera y le dijo como, mira, yo no hice esto, realmente lo hizo mi hermana porque mi hermana trabaja en esto, mi hermana tiene experiencia en esto, es su campo. Así que el jefe le dice como, ok, ¿por qué no me habías dicho esto? Yo necesito una persona como tu hermana. Lo primero que mi hermana le dice es como, ok, pero ella no habla inglés. Entonces, si tú quieres contratarla, pues tienes que saber que ella no va a hablar inglés. Y él le dijo como, no te preocupes, ¿qué te parece si le dices a tu hermana que hagamos una videollamada? Ella me puede pasar una propuesta y yo la puedo revisar. Entonces mi hermana me comenta esto y amigos, yo lo dudé mucho, yo decía, ok, esto es demasiado, me están ofreciendo, ni siquiera lo busqué yo, o sea, me están ofreciendo un trabajo en mi carrera, en mi área, pero no sé inglés, pero, o sea, mi cabeza solo se llenó de peros, pero dije, bueno, voy a intentarlo, o sea, por mucho me dirán no y está bien, no pasa nada. Así que tuve la videollamada con él y él me dijo como, mira, esto es lo que te tengo, pues podrías venir a trabajar conmigo, tendrías que mudarte acá a Adelaide, podrías trabajar part-time porque obviamente pues por temas legales y por temas de mi visa yo solo podía trabajar part-time. Me dijo, yo te puedo acordar un salario con el que tú puedas cubrir tus necesidades. Amigos, yo sentía que a mí se me había aparecido la Virgen, o sea, se los juro. Entonces, yo dije como, ok, voy a pensarlo. Mi hermana me llama después de que tuve la llamada con su jefe. Me dice, Caro, esto es una oportunidad grandísima para crecer a nivel personal, profesional y para que tú puedas aprender inglés. Por favor, piénsalo, por favor, por favor. Y yo dentro de mí decía, ¿qué hago? Finalmente acepté, por supuesto, y terminé mi curso en Melbourne y al fin de semana siguiente ya me estaba mudando a Adelaide. Era una nueva experiencia, todo el mundo me había dicho que Adelaide era una ciudad difícil porque es muy pequeña y es una ciudad muchísimo más callada que Melbourne. Sí, Melbourne es una ciudad de 24 horas, pero Adelaide es una ciudad muy calmada, diría yo extremadamente calmada. Así que pues eso también me llenaba un poco de nervios. Sin embargo, llegué a Adelaide. Cabe aclarar que no llegué a vivir con mi hermana, en ningún momento viví con mi hermana. De hecho, a pesar de que ella estaba allí, nuestras vidas eran muy separadas. Ella respetó mucho mis espacios y sabía que yo estaba viviendo mi propia experiencia. Así que ella siempre estuvo al margen, ¿saben? Siempre era como, si necesitas algo, pues aquí voy a estar, pero de resto, diviértete. Entonces, bueno, llegué allí a Adelaide, ciudad nueva, casa nueva, todo nuevo. Y a la par que llegué a Adelaide, estaba haciendo los trámites para mi renovación. Obviamente tenía que renovar con un curso de inglés porque yo no había aprendido nada de inglés. Así que empecé todo el tema de la renovación y después de esto, amigos, la visa salió aprobada. Yo había pagado una cierta cantidad de dinero, ya estaba trabajando en la empresa del que era mi jefe. Pónganle que hoy yo estaba pagando todo el tema de la visa, cuando a los 15 días, si no estoy mal, me llega un recibo del
college diciéndome como, ok, esta es la primera cuota que tienes que pagar de tu curso de inglés. Amigos, yo en mi cuenta bancaria tenía $2. Yo no les estoy mintiendo. Tenía $2. ¿De dónde iba a sacar $2.900? Amigos, no tenía el dinero. Mi hermana solo podía prestarme una parte porque, claro, ella también pues tenía sus necesidades. Entonces era realmente complicado y yo sentía que las puertas se me iban cerrando, ¿saben? Como que tenía esta oportunidad, pero si yo no pagaba el curso, a mí me reportaban con migración y migración podía cancelar mi visa y devolverme para Colombia. Así que fueron momentos de mucha angustia porque no tenía el dinero, amigos. Realmente yo le decía a mi familia que en Colombia voy a cancelar esto porque no tengo cómo pagarlo. Llegué a un acuerdo de pago en efecto con el colegio, pero me pedían demasiado dinero. Eh, a esa época, como les digo, yo no hablaba mucho inglés. Mi hermana, que es un ángel, ella era como mi acudiente en el college. Entonces ella era en la hora del almuerzo como vamos al college y hablamos. Íbamos al college a la hora del almuerzo y hablamos con una chica asiática que fue también una maravilla y nos dijo, bueno, voy a ver cómo puedo ayudarlas. Y la chica nos dio un plan de pagos, pero teníamos que pagar, hagan de cuenta, hablamos con ella el martes y el viernes teníamos que pagar cierta cantidad de dinero que yo no tenía. Y yo decía, no puedo. Así que mi mamá me dijo como, ok, vamos a hacer una cosa, juégatela, habla con tu jefe. Habla con tu jefe y coméntale la situación, dile que si es necesario te descuente el valor pues del curso de tu salario. Y yo, amigos, con la pena y la vergüenza, y yo decía, yo no puedo hacer esto, pero bueno, como que además también o sea, la limitación del idioma es una cosa impresionante. Yo hubiera querido como expresarme más, pero no podía, o sea, era una cosa terrible. Entonces le pedí un espacio a mi jefe y mi hermana estuvo allí como para traducir y le contamos la historia. Y amigos, aquí viene la parte más increíble de la historia y por eso les digo que a cada persona le va distinto, cada historia es distinta, cada historia tiene matices diferentes, ¿sí? Mi jefe me dijo, ¿cuánto es lo del college? Yo le di el valor y me dijo, no te preocupes por el college, yo te pago el curso. Amigos, yo quedé fría y yo dije como, ok, o sea, gracias, pero entonces dime cómo me haces los descuentos en mi nómina, si es mensual, si es bimensual. Y él simplemente me dijo, no te preocupes, la empresa te va a pagar el curso de inglés. Tú no tienes que preocuparte por el inglés, o sea, por pagar. Amigos, yo quedé como, ¿qué? O sea, es que me acuerdo, me dan ganas de llorar. Porque esto no le pasa nada, o sea, puede que a alguien más le pase, pero esto pasa una vez en 1.000.000. Él se hizo cargo de mi college. Yo empecé como otra vez a adaptarme a lo que ya llevaba en Melbourne. Tenía que ahora hacerlo en Adelaide. Y empecé todo este proceso de adaptarme a la nueva escuela, que fue bastante difícil. Pero había una ventaja y es que allí no habían tantos colombianos. Lo que abundaban eran brasileros. Amigos, habían demasiados brasileros. Yo le decía a mis compañeros como me siento en Brasil porque habían bastante brasileros. Entonces sí o sí teníamos que hablar en inglés. Empezó la exigencia en el college y así poco a poco empecé a hacer amigos. Empecé como a salir de mi zona de confort. Me mudé a una casa espectacular donde me sentía como en familia, ¿saben? Yo siempre quise vivir así. Nunca me fue mal en los lugares en los que viví, pero siento que este último lugar en donde viví, amigos, era como si yo llegara a una casa familiar. Todo era súper armonioso.
obviamente tuve momentos de bajeza y en donde yo decía, no puedo con esto. Aprendí inglés, amigos, porque sí cumplí el objetivo de aprender inglés. Obviamente, aprender un idioma es un aprendizaje constante, ¿no? Todavía esto no termina, pero siento que Adelaide me dio lo que yo necesitaba. Siento que Dios me dijo, tienes que moverte, y Él hizo todo esto para que yo cumpliera mi objetivo, y también puso personas en mi camino para poder cumplir con el objetivo. Entonces, eh, empecé a trabajar, como les digo, en esta empresa. El tema del inglés me dio muy duro. Muchas veces me sentí frustrada, muchas veces quise renunciar, no les miento. Además estaba trabajando de manera profesional, entonces tenía que aprovechar esa oportunidad. Aprendí muchísimo, le ayudé a mi jefe en todo el tema de redes sociales de la empresa, y después de esto, amigos, mi necesidad de inglés empezó a ser mucho más notoria en el trabajo. Tenía muchos inconvenientes y muchas barreras, pero di con unos compañeros increíbles que me tuvieron toda la paciencia del mundo. Pero ¿qué pasaba? La empresa ya estaba creciendo y a la misma vez ellos ya no tenían el tiempo para poder sentarse conmigo, a escribirme incluso lo que tenía que hacer o cómo tenía que hacerlo, ¿sí? Como los requerimientos. Así que mi jefe dijo, ok, no te preocupes, si esto te frustra, voy a buscar una persona que te pueda ayudar. Y yo, ok, perfecto. Eh, y así fue como entró quien, pues en ese momento ya se volvió mi jefe directa. Vale aclarar que no daré nombres. Empecé a trabajar con ella. Al principio todo era bien. Se supone que cuando tú entras a trabajar, tú pides como hacer un empalme con la otra persona. Ella no me lo pidió, sin embargo yo lo hice por mi cuenta y le dije, mira, en esto hemos venido trabajando, así que esto es lo que hay. Yo estaba muy abierta a aprender. Y las cosas en el trabajo empezaron a complicarse demasiado. Mi jefe empezó a tener actitudes muy vigilantes conmigo, me medía todo el tiempo por horario, pero una cosa demasiado estricta, y solo pasaba conmigo, no pasaba con mis otros compañeros. Así que empecé a tener muchísimos problemas con ella. La dinámica de trabajo había cambiado, pero yo decía, ok, de pronto es por el inglés, de pronto es porque acá la manera de trabajar es distinta, y sí es muy distinta, pero yo decía, no sé, ya siento que es algo personal. El caso es que empecé a tener muchísimo micromanagement y amigos, mi salud mental se fue al traste. Empecé a no querer ir a trabajar, me deprimía ir a trabajar, empecé con ataques de ansiedad, empecé con ataques de pánico. eh, no me gustaba ir a trabajar, realmente inventaba cualquier tipo de excusa para no ir a trabajar presencialmente. Hablé directamente con ella, o sea, seguí el conducto regular, ¿no? Primero era hablar con ella, hablé con ella, no pasó nada. Después me dirigí a recursos humanos. eh, en recursos humanos me dijeron como, ok, te vamos a hacer un seguimiento que hasta el día de hoy nunca me hicieron. Eh, y realmente fue muy complicado hasta que dije, ok, no, tengo que hablar con la persona directa que me contrató. Y realmente mi jefe fue un amor conmigo, o sea, él siempre fue y será mi segundo papá, porque fue increíble, él siempre me rescataba. Hablé con él, le comenté la situación, yo ya estaba presentando físicamente muchas señales de estrés y de ansiedad, se me estaba cayendo excesivamente el cabello, yo no dormía, dejé de comer, no podía como estar tranquila, me daba mucha ansiedad de estar en cualquier espacio también. Y le comenté a él la situación. Mi jefe le puso como
un seguimiento a mi otra jefe. Y simplemente las cosas empezaron a ser muchísimo peor. Esto ya fue como hacia junio de este año, del 2024. Así que mi jefe directa, la que les digo, que pues no sé, no podría decir como que es buena o mala, bueno, simplemente no fluimos a la hora de trabajar. Me dice como, mira, necesito que vengas a trabajar un día en la mañana. Yo trabajaba en las tardes, entonces me dijo, ve a trabajar en la mañana. Yo fui y, oh sorpresa, que o sea, mi jefe, que era como mi segundo papá, me dijo como, mira, estamos teniendo como una crisis en la empresa y pues no podemos como tenerte aquí. Y yo, ok, amigos, para mí fue la mejor noticia que me dieron, porque yo ya, ese trabajo ya estaba siendo muy tóxico para mí. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no renunciaste? Amigos, no renuncié porque tenía un jefe que había pagado $14,000 por mi estudio de inglés. Entonces, era su empresa, ¿sí? Y yo no podía, yo sentía que yo no podía hacerle esto. Él ya me había terminado de pagar el curso, pero yo no quería como, ay, me pagó el curso, entonces ya me puedo ir. Realmente no, porque él había hecho muchísimas cosas por mí y el problema ni siquiera era él, era mi jefe, ¿sí? Era mi jefe directa. Entonces, por eso no había renunciado, pero mi salud mental ya no daba más. Yo lo único que le dije fue a él, mira, alguna vez te dije que yo quería ayudarte y si esta es la mejor manera de yo poder ayudar a tu empresa, no pasa nada. No te preocupes, te agradezco por todo lo que me diste y por todo lo que me ayudaste. Nunca tuve intenciones de quedarme allí en Australia, pero vi la opción también de poder decir, bueno, podría extender un año más, pero estudiando no inglés, sino ya estudiando algo relacionado con mi carrera. Había averiguado algún tipo de estudio relacionado con marketing, pero ¿qué pasó? Australia cambió sus leyes migratorias. Entonces, ya para renovación, pedían una solvencia económica que yo en ese momento no tenía. Mi hermana habló conmigo, como les digo, mi hermana me daba espacios, pero también cuando se daba cuenta que yo necesitaba un consejo o una ayuda, ella estaba ahí. Y me llamó un día y me dice como, Caro, mira, yo me puse a pensar tu situación, obviamente yo no te voy a decir qué hacer, simplemente escúchame y tú miras la opción que sea más favorable para ti. Amigos, mi hermana me dice, mira, pasó lo del trabajo, que era lo que realmente estábamos esperando, tú ya estabas muy cansada, ya tu cuerpo y tu mente no daban más. Yo siento que es bueno que tú vayas a Colombia, ¿sí? Yo siento que cumpliste tu objetivo, viviste este sueño australiano, te la gozaste porque también viajé, también hice muchos planes con amigos, conocí mucha gente, entonces me disfruté la experiencia y mi hermana me decía, siento que ya es momento o por lo menos una temporada que puedas estar compartiendo en casa. Piénsalo, eh, y me dices, ahora si tú me dices que te quieres quedar, pues lo revisamos porque está bastante complicado, está muy complicado económicamente, es una cantidad excesiva de dinero que en este momento no tenemos. Yo tenía algunos ahorros, pero aún así no alcanzaba, amigos. Es que de verdad cuando les digo que es mucho dinero, es mucho dinero. Entonces lo pensé y lo pensé y lo volví a pensar y lo recontrapensé y dije, necesito ir a mi casa. Algo llegó en mi corazón que me dijo, necesitas ir a tu casa. Y eso hice, amigos. Eso hice. Mi visa vencía en noviembre del 2024 y era julio, así que empecé a hacer todos los trámites para cancelarla. Cancelé mi visa y el 28 de julio estaba volando y llegué aquí a Bogotá, a mi casa, después de 2 años en Australia. Fue muy bueno llegar, siento que el universo hizo todo muy perfecto
para que yo pudiera estar en los momentos en donde tenía que estar. Entonces, esa es mi experiencia en Australia, eso fue lo que pasó a grandes rasgos. Obviamente esto da para muchísimos temas, ¿no? Pero esto es principalmente mi experiencia muy general en Australia, lo que viví, cómo fue, por qué decidí ir, cómo me fue allá, por qué me devolví, todo esto. Pero siento desde mi experiencia que todas las personas deberían tener la oportunidad de poder vivir una experiencia internacional. Esto te forja como persona, aprendes nuevas culturas, un nuevo idioma, conoces gente, aprendes a vivir, ¿sabes? Creo que esta experiencia me hizo abrir los ojos al mundo, darme cuenta de que existe algo más allá de mis narices. Entonces siento que fue una experiencia increíble que guardo en el fondo de mi corazón y que por supuesto la pregunta es, ¿volverías a Australia? Sí, sí volvería a Australia. Ya volvería obviamente de una manera distinta, ¿no? Ya la experiencia de la madurez, de saber cómo funciona vivir en el exterior, cambia completamente la idea, pero sí consideraría la idea de volver. Así que esta es mi experiencia. Cuéntenme también, me gustaría saber si ustedes fueron o son estudiantes internacionales que están de pronto no en Australia, de pronto en otros países, cómo ha sido su experiencia o cómo fue su experiencia y podamos compartir aquí todas las ideas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo. Bye bye.